Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a dar la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Con el tema que estamos hablando de los eslabones perdidos de la Biblia, ¿verdad? Dijimos que durante el lunes, miércoles y viernes lo vamos a dar. Hoy es miércoles, nos toca un mensaje. Y también les he dicho que íbamos a dar un mensaje del Nuevo Testamento y otro del Antiguo Testamento. En el segmento anterior dimos del Nuevo Testamento. Hoy nos toca uno del Antiguo Testamento y vamos a hablar vamos a trabajar un tema acerca de David, perdón. Les recuerdo también que estamos en la plataforma de Facebook y YouTube con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, para que nos sintonicen, ¿verdad? Y hagan virales estos mensajes y se los lleven a todas aquellas gentes que ustedes conozcan, a sus amigos, sus familiares, sus hermanos, sus parientes, de todos, hermanos, porque uno de los objetivos que tenemos, ¿verdad?, es que este grupo, esta iglesia que tenemos virtual, crezca en gran número. Pues bien, les recuerdo también que por las mañanas estamos hablando acerca de las profecías de Daniel. Estamos en el capítulo 9, ¿verdad? Y estamos entrando a una etapa muy maravillosa, muy bonita, pero hoy vamos a hablar acerca de este tema y como título se llama Los gigantes de David. Esta historia se desarrolla en el libro de Primera de Samuel, en su capítulo 17:40. Y aquí viene dice las Sagradas Escrituras: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó la onda en sus manos y se fue hacia el filisteo. David tiene este encuentro con Goliat, ¿verdad? Pero ahora la pregunta escabrosa que tenemos, ¿verdad?, es: ¿por qué David, o para qué David toma 5 piedras y las pone en su saco pastoril cuando iba a enfrentar a Goliat, si solamente le bastaba una piedra para determinar su vida o su muerte? Si fallaba, él solamente una oportunidad tenía. ¿Para qué toma 5? ¿Sí? ¿Con qué finalidad toma 5 en su saco pastoril? En la primera oportunidad que tenía la lanzaba, y si fallaba, esa mole humana, ¿sí?, de aproximadamente 4 metros de alto, 4 metros de alto, ¿verdad?, se le venía encima y lo iba a destrozar, ¿sí? Ahora bien, ¿para qué toma 5 piedras? Bueno, toda esta historia la tenemos registrada en el libro de Primera de Samuel, en su capítulo 17 al 17, ¿sí? Los gigantes, bajo el tema Los gigantes de David. Ahora, bien, es algo muy, muy interesante. Cuando David llega a la guerra, ¿sí?, que tiene el pueblo de Israel con los filisteos, está Saúl, y Saúl, amados hermanos, está con sus soldados, pero todos están muertos de miedo, ¿sí? Sin embargo, cuando llega David y oye que aquel gigante empieza a ofender al pueblo de Israel, el Espíritu de Dios viene con él, ¿verdad? Y va al encuentro con este hombre, contra el filisteo, contra Goliat. Ahora, ¿por qué toma 5 piedras del arroyo? ¿Sí? Bueno, la pregunta aquí es muy interesante y hay que tomar muy en cuenta esto, que mientras Saúl, el rey de Israel, le inculcaba miedo a sus soldados, ¿sí?, David, que apenas comenzaba a partir de ese momento comenzaba su vida de soldado, ¿sí?, y que próximamente ya era el rey de Israel, porque ya estaba ungido como rey de Israel. Ya Samuel ya lo había ungido cuando él se presenta en esta escena. Entonces, mientras Saúl, le inculcaba miedo contra el enemigo a sus soldados, David le inculcó valor, y el hecho de que haya tomado 5 piedras significa que les inculcó valor y le enseñó a sus soldados a matar a los gigantes, porque todos sabemos
el 5 gigantes se le presentaron en su vida a David, pero solamente él mató uno, a Goliat, porque a los otros 4 los mataron los soldados de David cuando iban a la batalla. El primero, obviamente, Goliat de Gat, lo mató David. El segundo, que se llama Isbi-Benob, lo mata Abisaí, sobrino de David, y su hermana Sabia. El tercero lo mata Sibecaí Usatita, ¿sí? El cuarto lo mata Elihanan. Y el quinto, el gigante de 24 dedos, lo mata Jonatán, sobrino de David, hijo de su hermano Simea. O sea, 5 hombres del pueblo, soldados, lo mataron. Ellos aprendieron a matar gigantes, ¿sí? Goliat amenazó al pueblo de Israel y David lo mata. Ahora, el nombre de Goliat significa elevación, porque es una persona muy alta, era una estatura de arriba de 3 metros, y tenía una corpulencia muy desproporcionada, tanto que podía aguantar, el peso de su espada era de aproximadamente 80 kilos, su espada. Imagínense entonces la corpulencia de este hombre. El Isbi-Benob, el siguiente gigante, significa morador de Nob. Era un lugar montañoso, y en esas montañas vivía el gigante Isbi-Benob, y nadie se atrevía a hablar con ese hombre huraño y ermitaño. Y la Biblia no registra qué pasó con la familia de Goliat después de su muerte, pero la historia es la siguiente. En Gat, la ciudad filistea donde vivía Goliat, había una familia, en particular un niño esperando que su padre regresara de la guerra. Pero como todo niño, él pensaba que su padre era el más grande. Sin embargo, se entera que ese día no llega su padre. ¿Y qué pasó con su padre? Si era el hombre más valiente de los hombres de Filistea. Bueno, le dicen que un pastorcito mató a su padre, ¿sí? Y que por culpa de ese pastorcito perdieron la guerra. Y entonces le entra ese coraje contra David y jura un día matarlo, ¿sí? Entonces, y después crece y posteriormente lo matan uno de los soldados de David, ¿sí? Y mataron. Así que entonces David mata uno, pero sus soldados matan 4. Hasta que por fin ya llegó un hombre, el cual David ya era viejo, y dice las Sagradas Escrituras que se cansó. Y cuando de pronto, cuando él se sentó en una piedra, dice que este gigante lo vio y ya venía él para ensartarlo y matarlo. Y entonces vino su sobrino de David y corriendo voló, dice, prácticamente, y mató a ese gigante. Y entonces ya le dijeron a David: ya eres grande, ya eres viejo, ya no puedes venir a la guerra con nosotros. No sea que la lámpara de Israel se nos apague si te llegan a matar. Entonces ya no vuelves a salir a la guerra con nosotros. Y entonces David ya no vuelve a salir a ninguna guerra. Ahora, la guerra la iba a enfrentar David de diferente manera. ¿Cómo? Cuando el pueblo de Israel salía a las batallas con Joab, su general, David se quedaba orando para que a favor del pueblo, a favor de sus soldados, y obtuvieron grandes victorias, ¿sí? Amados hermanos, ¿esto qué nos enseña? Que como hombres también tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestra gente, también como ministros, a enseñar a nuestra congregación a matar gigantes. ¿Cuáles son los gigantes? Los problemas, las luchas, las guerras, las batallas. Todo eso es lo que nosotros debemos de aprender a enseñar a nuestra gente, a salir victorioso, a no tenerle miedo. Saúl le inculcó miedo a sus soldados, pero David les inculcó valor para enfrentar los problemas, las luchas, las guerras y vencerlas. Sobre todo, hay problemas que a David se le presentaron de frente como Goliat, pero hubo gigantes que se le presentaron por el lado derecho, hubo gigantes que se le presentaron por el lado izquierdo, hubo gigantes que se le presentaron mientras él luchaba contra uno, ya tenía al gigante encima, ¿sí? Y no lo vio venir.
y hubo un gigante que se le presentó por la espalda cuando él ya estaba completamente cansado, ya era una presa fácil. Sin embargo, por haber enseñado a sus soldados a vencer a los gigantes y no tenerles miedo, fue que el pueblo de Israel siempre salió victorioso, a pesar de los problemas, por muy grandes que estos fueran, ¿sí? Amados hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. David le enseñó. Por eso David tomó 5 piedras para ponérselas en su saco pastoril, porque 5 gigantes se le iban a presentar en su vida, y de los 5 él salió victorioso, ¿sí? Amados hermanos, enséñenle a su gente a vencer a sus gigantes, que los problemas los veamos pequeñitos, ¿sí? Por eso es que el pueblo de Israel siempre salió victorioso, porque siempre hubo un maestro que les enseñara qué es lo que tenían que hacer en un determinado momento. Esta es la enseñanza del día de hoy. Aprendan a matar a gigantes, amados hermanos, y que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.